Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Toxicology. Autor, One-Wind. Fandom, Sherlock BBC. Ship principal, John Watson x Jim Moriarty. Ship secundaria, Sherlock Holmes x John Watson. Etiquetas, Dark John. Resumen, las cajas eran tremendamente pesadas, y John estaba harto de bajarlas por la destartalada escalera hasta la calle. El salón estaba en completo silencio cuando pasó por allí, pero ¿qué podía esperar? Sherlock le rompe el corazón a John. Moriarty está ahí para ayudarlo a sobrellevar la situación e introducirlo en el submundo criminal londinense. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Las cajas pesaban una barbaridad, y John estaba harto de bajarlas por la destartalada escalera hasta la calle. El salón estaba en completo silencio cuando pasó, pero ¿qué podía esperar? ¿Fanfarrias, súplicas, una despedida ruidosa y lacrimógena? Sherlock no iba a disculparse, y a John ya no le importaba. Afuera hacía un día gris y nublado, y quizás habría sido poéticamente apropiado si no fuera porque en Londres suele ser así. Dejó que la puerta se cerrara tras él con un ruido un poco más fuerte de lo necesario, y luego ayudó al taxista a cargar las cajas en el coche. Era un poco triste, la verdad, ni siquiera tenía suficiente equipaje como para necesitar abrir el maletero. Ion siempre había viajado ligero, y después de Afganistán, eso parecía significar que vivía lo suficientemente ligero como para poder levantarse y huir en cualquier momento. Durante un tiempo, casi creyó haber encontrado un lugar donde echar raíces. Pero entonces, Sherlock tenía razón, y él era un idiota ciego. Sé que esto puede ser un concepto novedoso para ustedes, pero la gente que sale en una cita generalmente no insulta a su pareja hasta el punto de dejarla sin aliento. Pues no es culpa mía que no puedas ver lo que tienes delante de tus narices. Ese no es el punto, Sherlock. No tienes que fingir que soy un genio, pero no se supone que me quede sin dedos por la cantidad de veces que me has llamado idiota hoy. Eres tú quien siempre está hablando de honestidad. Lo mínimo que puedo hacer es ser sincero. Se subió al asiento trasero, junto a la caja de la que asomaban las hojas de su maceta, y se abrochó el cinturón. Murmuró unas palabras al taxista de delante y arrancaron. La puerta del 221B de Baker Street desapareció por la ventana trasera. John ni siquiera la vio alejarse. Llegaron a un hotel, nada lujoso, pero era prácticamente lo único que John podía permitirse en ese momento. Había estado trabajando horas extras en el hospital para ganar un dinero extra, y ahora que no tenía que trabajar en casos hasta altas horas de la noche con Sherlock, por fin podía mantenerse despierto durante sus turnos. Descargaron las cajas en la acera y John le dio al taxista unos billetes, lo justo para pagar la tarifa y una propina medianamente decente. Después de que el taxista se marchara, John necesitó 4 viajes para subir todas las cajas a su habitación en el 4º piso. Su llave era vieja y estaba desgastada, y tuvo que girarla con cuidado hacia la izquierda para que abriera. La habitación era al menos habitable. Obviamente tenía sus años y era austera, pero estaba limpia y tenía ventana y calefacción, así que eso era bueno. John sabía que si se dignaba a mirar en la bañera, no encontraría una pequeña colonia de ranas muertas enfriándose en cubos de hielo. Pensar en ello era a la vez un alivio y una tragedia. ¿Lo mínimo que podrías hacer? No, me temo que no es eso. Voy a la tienda, preparo el té, cocino, pido comida para llevar, lavo la ropa, limpio tus desastres, incluso te conseguí el permiso para el envío de restos mortales, y lo mínimo que puedes hacer es ser sincero sobre mi estupidez. Ir a la tienda no es precisamente una excelente prueba de coeficiente intelectual. Por si no te habías dado cuenta, he estado bastante ocupado por aquí con asuntos importantes. Ah, claro. De verdad. No soy importante.
Eso está terriblemente claro. Con un suspiro, colocó la maceta sobre el pequeño escritorio junto a la ventana. La tenue luz del sol que entraba por el cristal tal vez bastaría para mantenerla viva. En ese momento, John no pudo evitar pensar que la planta debía valerse por sí misma. Apenas se podía contar con él para mantenerse en pie, y mucho menos para mantener a un ser vivo que dependiera de él. Era una bendición no haber decidido nunca tener hijos. Sacó su cepillo de dientes del baño y su ropa del armario antes de sentarse en la cama. Las esquinas de las sábanas estaban impecables, bien metidas en los bordes. La ropa de cama era áspera, almidonada más por estética que por comodidad. Un vistazo a la habitación resultó bastante monótona. Las paredes eran de ese beige insípido que los hoteles consideraban inofensivo, los muebles eran de una madera beige de baja calidad, la ropa de cama era de color crema desteñido por el lavado, y la única obra de arte barata de subasta en la pared mostraba una escena de un café en tonos té. Estaba en un infierno beige. No le costó decidirse a coger la cartera y caminar hasta el pub más cercano. No tenía por qué gastarse un dineral en un taxi cuando ya estaba pagando una barbaridad por un hotel de mala muerte, por no mencionar que le vendría bien hacer ejercicio. El ligero aroma a humo en el aire y las luces ámbar que iluminaban los paneles de madera hacían que el lugar se sintiera más acogedor de lo que realmente era. John se sentó en un taburete al fondo y pidió una pinta a un camarero con cara de aburrido. Mientras bebía y observaba cómo las minúsculas burbujas subían a la superficie del vaso, se preguntó qué había hecho para acabar allí. Ahora estás malinterpretando todo lo que digo. ¿En serio? Porque a mí no me lo parece. Puedo ser tu novio, o tu niñera, o el tipo al que menosprecias para sentirte mejor, pero solo puedes elegir uno, Sherlock. Y no estoy tan convencido de que estemos de acuerdo en cuál es el que buscas. Sabías perfectamente cómo era yo cuando empezamos con esto. Sí, pero entre que me rescataste y que yo matara a un hombre por ti, me dio la impresión de que realmente te importaba. Fue un error mío. Cuando su vaso estaba a punto de vaciarse, su teléfono sonó en su bolsillo. Casi no se molestó en mirarlo, porque todos sus mensajes eran de Sherlock, y no tenía ganas de escuchar nada de eso. Pero finalmente lo sacó y lo abrió, solo para descubrir que no era Sherlock. No te consideraba del tipo emo, decía el mensaje. John frunció el ceño al mirar la pantalla por un momento, pero el número no figuraba en la lista y, aunque era inteligente, no era Sherlock Holmes, y no podía averiguar en un instante no solo el nombre del remitente, sino también los colores de la camisa que llevaban puesta. ¿Quién es?, respondió, haciendo una pausa por un momento antes de enviar. ¿Ya no me reconoces porque no te estoy susurrando al oído? De verdad, me duele. Moriarty. John se dio cuenta de que debería haber tenido miedo. Moriarty le estaba enviando mensajes de texto, Dios sabía cómo había conseguido su número. Sabía dónde estaba y que estaba bebiendo y compadeciéndose de sí mismo. Eso significaba que lo estaba vigilando de alguna manera, ¿podría haber hackeado las cámaras de seguridad? Pero por más aterradora que debiera haber sido la situación, John solo sentía cansancio. Estaba harto de esos juegos. Lo único que quería en ese momento era beberse otra pinta, y si Moriarty hubiera aparecido en el pub justo ahí, John se lo habría dicho en persona. Quizás le habría dado un puñetazo en la nariz por si acaso, se admitió a sí mismo, pero eso era lo lógico, y después de eso habría dejado las cosas como estaban y habría vuelto a su vaso. No sé por qué te molestas. Ya no soy una amenaza para ti. Al enviarlo, supo que era cierto. Sherlock había sido quien había perseguido a Moriarty en primer lugar. Sherlock era a quien Moriarty había buscado personalmente como su único adversario verdaderamente capaz. Ion solo había sido el cebo, un peón más en el gran juego de la autodestrucción en el que, al parecer, alguien lo había inscrito sin su conocimiento. Su teléfono volvió a sonar. Lo abrió distraídamente con un pulgar. Cierto, decía simplemente. Dios, hasta un lunático asesino estaba de acuerdo con la falta de sentido de su existencia. Una vida de lo más exitosa, John. Perfecto. Se quedó mirando el teléfono durante los siguientes 5 minutos, preguntándose si debía responder y con una morbosa curiosidad por saber si Moriarty le volvería a escribir si no decía nada. No pasó nada. Tras una mirada extraña del camarero, terminó su cerveza, pagó y emprendió la larga caminata de regreso a su hotel.
Aún conservaba su pistola consigo, por si acaso. Una parte de él pensaba que era ridículo. Ya no trabajaba con Sherlock, ni corría por Londres persiguiendo criminales, y de hecho necesitaba un arma para defenderse. Pero la otra parte estaba tan acostumbrada a tenerla, entre Afganistán y Sherlock, que sentía que le faltaba una extremidad cuando salía sin ella. Y sabía que el día que la necesitaría sería precisamente el día en que decidiera dejarla en el hotel. Así que simplemente fingió ser un hombre normal, yendo a la tienda, yendo al trabajo, volviendo al hotel para mirar anuncios de apartamentos. Y fue gracioso lo rápido que realmente lo había considerado un fingimiento. Había sido un poco diferente cuando regresó del extranjero, y vivir con Sherlock había sido como echarle leña al fuego. Todavía se llevaba muy bien con la gente normal, pero siempre se sentía como un lobo con piel de cordero. Compra el brócoli. Compra los fideos instantáneos. Sonríe a la mujer con el cochecito. Asiente con la cabeza al hombre de la caja. Fingió que no había disparado a un hombre a sangre fría. Fingió que no había intercambiado mensajes de texto con un asesino que casualmente lo tomó como rehén hace un año. Era excelente fingiendo. Los periódicos hablaban de una nueva red de contrabando de cocaína, mencionaban a Sherlock Holmes de pasada, pero parecía que los 3 últimos intentos de detención habían fracasado. John se sorprendió un poco durante un rato, simplemente porque Sherlock casi siempre acertaba, así que este caso debía ser diferente. Pero tuvo que obligarse a dejar de pensar así, empezaría a querer participar en el caso, y querer participar significaba llamar a Sherlock, y preferiría arrancarse una pierna a mordiscos. Una imagen espeluznante, sin duda. Fue por la influencia de Sherlock, o tenía naturalmente esa vena roja. Se sentía extrañamente apático. La adrenalina había desaparecido. Había estado perdido sin ella después de la guerra, y ahora se sentía igual de perdido tras Sherlock. Se ofreció voluntario para algunos turnos de cirugía en urgencias para compensarlo, con los brazos hasta los codos en sangre, cosiendo hemorragias internas y extrayendo balas. Salvando vidas. Y sí que le ayudó. Notaba que se animaba un poco durante los turnos, caminando con más firmeza cuando los demás de su equipo empezaban a flaquear por el desgaste de toda la violencia en la que estaban inmersos. Llegó un punto en que el jefe de medicina le pidió que se cambiara a rotaciones permanentes de cirugía de urgencias, simplemente porque siempre parecía sacar lo mejor de él, mientras que a los demás le sacaba lo peor. John aceptó, por supuesto, porque a John le gustaba hacer feliz a la gente y contribuir al buen funcionamiento del hospital. A John también le gustaba la sensación, pero no había nada de malo en ello. Estaba acomodado en el sofá de la sala de descanso del médico cuando las noticias mostraron la imagen del inspector Lestrade. Una presentadora atractiva, aunque algo artificial, le acercaba un micrófono con una expresión de preocupación perfectamente forzada. Sus dientes eran horriblemente blancos. Entonces, detective, ahora que se han filtrado las pistas preliminares, ¿tiene algún plan nuevo? Lestrade parecía incómodo. Estamos consultando con todas las fuentes posibles para encontrar un nuevo sospechoso. Les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para encontrar a este asesino. ¿Perdón, asesino? Creí que estabas investigando una red de narcotráfico. Sí, lo estamos. Pero ahora tenemos motivos para creer que las drogas han sido adulteradas con veneno y que se están vendiendo deliberadamente. ¡Oh, cielos! Su frente increíblemente lisa no lograba formar las arrugas necesarias para una expresión de total asombro. Pero como ya dije, estamos siguiendo todas las pistas disponibles. Lo encontraremos. Ya veo. Bueno, Marisa, volvemos contigo. La pantalla cambió y mostró a otra mujer de aspecto artificial, esta vez rubia, que sonrió ampliamente a la cámara y prometió un informe completo de los partidos de fútbol. John buscó el control remoto, pero antes de que pudiera agarrarlo, su teléfono emitió un pitido en el bolsillo de su uniforme. Ese fue más divertido que un barril de monos. John lo miró fijamente durante un minuto, incrédulo. Se estaba volviendo loco. Por eso estaba pasando todo esto. Sus dedos tecleaban otra respuesta antes incluso de darse cuenta de lo que hacía. Eras tú. Tú tienes a la red de narcotráfico envenenando gente. Din din din. Estrella dorada. El doctor está aquí. ¿Por qué me cuentas esto?
En ese momento debería haber ignorado los mensajes y seguir con su vida. Quizás después de conseguir un nuevo número de teléfono. Pero siempre había sido un hombre curioso, y de alguna manera sentía que Moriarty estaba jugando con él más que amenazándolo. Tu ex ya no es divertido para burlarse de él ahora que lo dejaste en la calle. John arqueó ligeramente las cejas. ¿Era cierto? Sospechaba que no era por pena. Así que ya te cansaste de mí, el doctor John Watson finalmente se da por vencido con el bicho raro. No puedes hacerme quedar como el malo de la película, Sherlock, lo he hecho todo por ti, lo único que pedí fue un poco de respeto sincero. Dios, suenas insípido. Siento no ser lo suficientemente interesante para ti, pero sabes que, ya no tendrás que soportar mis comentarios insulsos. Bien, quizás por fin pueda ser útil de verdad. Tú, bien, que tengas una vida jodidamente maravillosa. No, definitivamente no fue por duelo. Así que me estás provocando. Eso tiene sentido. Le estaba contestando al capo del crimen de Londres. ¿Contestándole por mensaje al capo del crimen de Londres? Algo andaba mal con él. Algo andaba muy mal con él, probablemente una grave falta de ganas de vivir. Debería hacerse revisar. Lo mejor que hay. Ha perdido completamente el sentido del humor. Bueno, ya tenía la cabeza en bandeja. Moriarty lo vigilaba, había conseguido su número de teléfono y estaba lo suficientemente interesado en él como para enviarle mensajes. Si iba a morir, al menos podría lanzar algunos golpes de despedida por el camino. Lo dices como si hubiera tenido alguno desde el principio. La respuesta fue casi instantánea esta vez. Lawyer Quaster. Es verdad, carita riéndose. Era tan ridículo en tantos sentidos que le arrancó una carcajada inesperada a John. Había más cosas mal en ese mensaje de las que podía contar con todos los dedos de las manos y los pies, pero esa era la mayor parte de la razón por la que era tan gracioso. Pensó en Moriarty, con su cara pálida y sus ojos exageradamente abiertos, diciéndolo, y no pudo evitar reírse de nuevo. Guardó el teléfono y volvió al trabajo con una sonrisa burlona que hizo que las enfermeras le sonrieran aún más. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Era sorprendentemente fácil olvidar que los mensajes de texto, algo melodramáticos y siempre un poco extraños, que llegaban a su teléfono provenían de un asesino enloquecido que hacía poco se había atado una bomba al pecho e intentado hacerlo estallar. John habría pensado que sería más difícil olvidar ese tipo de cosas, pero extrañamente, no lo era. Moriarty no firmaba sus mensajes, y desde luego no hablaba del incidente de la piscina. Aparte de las ocasionales referencias tangenciales a los diversos crímenes que él y su sindicato estaban cometiendo, era casi como si John estuviera hablando con una persona normal. Alguien que se había encontrado por casualidad. Tal vez se lo había encontrado en la tienda, cuando ambos habían intentado coger la misma caja de cereales. Tal vez había chocado accidentalmente con su bicicleta mientras volvía a casa exhausto del trabajo. Tal vez simplemente les había sonreído desde el otro lado de la habitación y había hecho una mueca graciosa. John no estaba muy seguro, pero era divertido. Y era inofensivo, ¿verdad? No esperaba que Moriarty apareciera realmente. Estaba rellenando unos formularios de autorización en la recepción cuando Moriarty entró sigilosamente, como si fuera el lugar perfecto. No iba vestido como Jem de It, pero tampoco con el traje impecable del incidente de la piscina. Tenía un aspecto sorprendentemente normal. Pantalones de vestir sobre zapatillas deportivas, una camiseta ajustada debajo de una chaqueta deportiva informal y una sonrisa encantadora en el rostro. John estuvo a punto de dejar caer la carpeta que sostenía, pero se sujetó en el último instante para evitar quedar como un completo idiota. Moriarty se acercó con paso despreocupado, con las manos metidas holgadamente en los bolsillos. Buenas tardes, dijo, como si nada malo tuviera. Y una parte de John, la parte objetiva y lógica, le decía que, por mucho que le importara a Moriarty, probablemente no había nada de malo en ello. Al fin y al cabo, acababa de pasar las últimas 3 semanas intercambiando mensajes con él. No era descabellado suponer que no habría problema en verlo en persona. Y sin embargo, la otra parte de John, la parte que recordaba cuando Moriarty lo había drogado, le había atado una bomba, le había metido un micrófono en la oreja y lo había hecho bailar como un mono delante de Sherlock,
Esa parte de John pensaba que había una diferencia crucial entre enviarle un mensaje de texto a Moriarty y verlo cara a cara. Así que esa parte de John no se sorprendió en absoluto cuando solo logró dar una respuesta parcial de ¿Qué demonios haces aquí? ¿Me creerías si te dijera que necesito un chequeo médico? No, dijo John rotundamente, con un tono que no admitía réplica. ¿Desde cuándo se había vuelto aceptable que él discrepara con un psicópata cara a cara? Respondió Moriarty con una extraña sonrisa. No lo creo. Vale la pena intentarlo. Por un instante, John solo pudo mirarlo fijamente. Esto no podía estar pasando. Al parecer, sí. Moriarty apoyó las manos en el mostrador y saltó sobre él, dejando las piernas colgando a un lado, donde empezó a balancearlas sin rumbo. Así que aquí trabajas. No me extraña que sigas aburrido. No estoy aburrido. Y se supone que no deberías estar aquí. ¿Qué haces aquí, otra vez? Moriarty parecía haberse vuelto selectivamente sordo desde la última vez que John lo vio, porque pasó por alto la última pregunta por completo. No seas tonto. Todo el mundo puede entrar en un hospital. Excepto quizás tú, porque sospecho que tienes unas 50 órdenes de búsqueda y captura. No. Exclamó, recalcando la P, con entusiasmo irradiante. Ni uno solo de esos palos. Verás, en realidad soy bueno en esto de ser un asesino a sueldo loco, ese es el quid de la cuestión. Lo dijo con el mismo tono que un hombre normal usaría para hablar de los últimos resultados de fútbol, con desdén y objetividad. Tras terminar, echó un vistazo a la sala de espera, donde los pacientes permanecían sentados en silencio, paseando y esperando sus propios pronósticos o los de sus familiares. ¡Qué silencio! ¿Quién se ha muerto por aquí? Mucha gente. Mucha gente ha muerto por aquí, y probablemente morirán más, así que todos están un poco estresados. Moriarty aspiró hondo y ruidosamente, arrugando la nariz. Bien. Tamborileó con los dedos sobre la encimera. Bueno. Mala suerte para ellos. John puso los ojos en blanco, cerró de golpe el clip de su portapapeles y metió un archivo en la bandeja de salida. Mira, como todavía no me has dicho por qué decidiste aparecer en medio de mi turno en el hospital sin motivo aparente, voy a volver al trabajo. Eso fracasó estrepitosamente en su intento de obtener una respuesta concreta de Moriarty, aunque tampoco es que la esperara. En cambio, Moriarty solo sonrió con picardía. Sabes, la mayoría de la gente estaría llamando a la policía ahora mismo. Pero tú solo estás charlando. Incluso me estás gastando bromas. ¿Por qué? Sí, bueno, si de verdad quisieras matarme, lo habrías hecho hace tiempo. Estamos en medio de un hospital lleno de gente, lo cual no parece propio de tu estilo para emboscadas. Además, si intentaras algo, estoy entrenado en combate cuerpo a cuerpo y estoy armado. Como no veo a ninguno de tus matones por aquí para apoyarte, probablemente podría acabar contigo también. Y la verdad es que hoy no tengo ganas de lidiar con la policía, así que ahí lo tienes. Supongo que no soy como la mayoría de la gente. Se guardó el portapapeles bajo el brazo, alzando las cejas al ver al capo del crimen sentado en el mostrador frente a él. Se sentía particularmente ridículo pronunciando ese tipo de discurso vestido con un uniforme ligeramente manchado y zapatillas viejas, pero una vez que empezó, le costó parar. Y a pesar de lo extraño de decir eso, una vez que salió de su boca, sintió que era extrañamente cierto. Moriarty soltó una risita aguda, con las manos juntas frente a la boca, incapaz de contener su alegría infantil. ¡Qué gracioso! Aquí estás, amenazándome con un arma oculta. Dime, doctor, ¿es siquiera legal que la traigas aquí? El silencio rígido de John fue un rotundo, no. Hacía un momento había pensado que era imposible que Moriarty sonriera más. Se equivocaba. Y un arma portada ilegalmente. Oh, esto es hermoso. Simplemente hermoso. John miró a su alrededor con incomodidad, hacia la sala de espera que estaba a tiro de piedra, para asegurarse de que nadie estuviera escuchando su conversación. Al parecer, Moriarty no estaba armando un escándalo lo suficientemente grande como para que arrestaran a un médico intachable y respetable que portaba un arma ilegalmente. ¿Qué te parece si dejamos de jugar y me dices por qué estás aquí? Vale, arruíname la diversión.
No está bien aguarle la fiesta a nadie, ¿acaso tu madre nunca te lo dijo? John le lanzó una mirada significativa, frunció el ceño y se dio la vuelta para marcharse. Moriarty lo detuvo justo antes de que se fuera y continuó, solo quería preguntarte, ¿te aburres ahora? Ion se detuvo, inmóvil por un instante. Moriarty rió a sus espaldas y bajó del mostrador. Solo una reflexión, doctor. Y con eso, salió del hospital con paso despreocupado, dejando a John solo en el pasillo. Lo más escalofriante era que Moriarty tenía razón. Este era el mejor momento en el que había estado desde que dejó Baker Street. El siguiente mensaje llegó una semana después. John pensó en ignorarlo. Logró pasar un turno y medio entero sin mirarlo. Realizó una apendicectomía de urgencia impecable, reparó un pulmón perforado, le practicó un lavado gástrico a una mujer con tendencias suicidas y suturó las heridas de 2 jóvenes idiotas que se habían peleado a cuchilladas. Pero durante todo ese tiempo, sentía como si su móvil le quemara el bolsillo. Lo llevaba en la cadera, con una pesadez tan cálida que finalmente se rindió y lo abrió. El mensaje no era nada importante. Normalmente no lo eran. Era una broma sarcástica sobre las máquinas de pago con tarjeta, y John odiaba esas máquinas, a veces le daban ganas de destrozarlas con un bate de cricket, así que no era culpa suya que hubiera respondido. Tenía la vaga sensación de que se estaba comprometiendo con algo, pero no sabía exactamente qué era. El lunes siguiente, entró en la sala de descanso de los médicos, saludando brevemente con un gesto al enfermero que descansaba en el sofá mientras se dirigía al refrigerador. Fue justo cuando iba a abrir la puerta del refrigerador que se sobresaltó y se giró bruscamente. «¿Tú?» Moriarty sonrió, no era enfermero, pero se había hecho con un uniforme quirúrgico del típico verdemente enfermizo que todos llevaban, y había apoyado los talones en la mesa de centro. Ante la exclamación de John, sonrió y movió los dedos en un pequeño saludo. «Yo». Se puso de pie, señalándose el pecho con ambas manos. «Estás suplantando la identidad de un enfermero». «Totalmente de acuerdo». «¿Por qué te haces pasar por un enfermero?» Moriarty abrió los ojos cómicamente. «Para entrar en la sala de descanso del personal, por supuesto, ¿para qué otra cosa?» «¿Y querías entrar a la sala de descanso del personal para verme? Podrías haberme encontrado en la recepción como la última vez». Y John sabía que esa no era la respuesta correcta. La respuesta correcta era decirle a Moriarty que no lo volviera a ver, punto. No estaba seguro de cuándo había empezado a dar todas esas respuestas tan equivocadas, pero todo parecía ocurrir cuando estaba cerca de Moriarty. ¿Pero dónde está la gracia? Te lo diré, en ninguna, porque no tiene ninguna gracia. Mira, hasta tengo un estetoscopio pequeño y, uno de estos cachivaches, sean lo que sean. Levantó un otoscopio, encendiendo la luz que salía por la pequeña punta del extremo. ¡Qué gracioso, ese cachivache! Se lo acercó a John, apuntándolo hacia su oído y mirando a través de la lente del otro extremo. John apartó la mano de un manotazo. Es un otoscopio. Un otorrinolaringoscopio neumático, para ser precisos. Otoscopio. Otoscopio, 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 nombre gracioso, del griego, oto, que significa oreja. Ustedes, los doctores, siempre con el griego y el latín. Y si John quedó momentáneamente atónito por la referencia, le habría gustado pensar que se recuperó de forma admirable. A veces, con todo ese lenguaje de mensajes de texto, los gestos exagerados y los movimientos de dedos, olvidaba que Moriarty era lo suficientemente genio como para enfrentarse a Sherlock Holmes y sobrevivir para contarlo. Un genio de mente, pero un genio al fin y al cabo. Sí, dijo lentamente, alargando el sonido de la vocal mientras su boca se sintonizaba con su cerebro. Eso sería, sí. Y usted sabe este tipo de cosas porque es un buen médico. Ion se detuvo, una vez más sin palabras. Era curioso, la verdad. Moriarty había intentado matarlo, pero aún así era más rápido en halagarlo que su exnovio. No sabía qué decía eso de su vida y sus relaciones. Lo cual me lleva a mi punto. Moriarty le dirigió una breve mirada a John. Sí, tengo un punto, sé que te importan mucho los puntos. Le dio un puñetazo en el brazo a John, un poco más fuerte de lo necesario, pero de una manera amistosa y varonil.
La forma un tanto extraña en que lo hizo que John pensara que era algo que había visto hacer a la gente en la televisión, pero que nunca había intentado con nadie antes. Quiero contratarte. Seguramente existía un récord de descargas eléctricas al Dr. John Watson en menos de un minuto, porque Moriarty claramente competía por el oro en ese aspecto. ¿Tú quieres qué? Puedes ser mi médico. Consulta privada. Solo yo y los chicos. Echó un vistazo lento a la sala de descanso del personal con una mirada crítica. Sería un lugar más interesante que este tugurio. ¿Quieres que sea tu médico personal? Sí. Teniendo en cuenta mi trabajo, es bastante útil tener a alguien cerca en todo momento que no salga corriendo a llamar a la policía. Oh, Dios mío, pensó John. Oh, Dios mío. Dijo. ¿Eso es un sí? Preguntó Moriarty alegremente. Eso es no puedo creer que esté sugiriendo honestamente que me dedique a una vida delictiva, eso es lo que es. ¿Me ofendes? Exclamó, llevándose las manos al corazón en una pose melodramática. No serías un criminal. Cómplice, en el mejor de los casos. Simplemente estarías prestando tus servicios hipocráticos a una clientela muy específica. Clientela específica. Con eso te refieres a ti y a tus secuaces. Oh, secuaces, siempre me ha encantado esa palabra. Está a la altura de esbirros. Suena bien cuando la dices, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que alguna vez aceptaría eso? Primero, dijo, enumerando los puntos con los dedos, nos divertimos muchísimo con lo que hacemos. Lo digo en serio, muchísimo. Es como si todos los días fueran Navidad. Segundo, yo pago mucho mejor que este sitio. Ese piso en el que has estado viviendo es un poco estrecho, dijo con voz cantarina. Tercero, los criminales reciben atención dental, ¿o no lo sabías? Cuarto, ¿ya te dije que todos los días son Navidad? Bueno, Navidad con explosiones. La mejor Navidad. Se rió, metiendo las manos en los bolsillos y balanceándose sobre los talones. Bien. Mira. Voy a volver al trabajo, dijo John, señalando la puerta de la sala de descanso del personal, y tú vas a volver al trabajo, y los dos vamos a olvidar que me preguntaste esto, ¿de acuerdo? Moriarty guardó silencio un instante, observándolo con una mirada inquietantemente penetrante. Por un momento, John pensó que iba a decir algo perspicaz, pero Moriarty simplemente se encogió de hombros y le dio una palmada en el hombro. Bueno. Ya sabes cómo contactarme. Y con eso, guardó el otoscopio en el bolsillo de su bata blanca y se marchó. John suspiró al cerrarse la puerta. Tardó un instante en recordar que había entrado para buscar su almuerzo, no solo para hablar con un criminal extrañamente curioso. Mientras se sentaba a la mesa de aglomerado y mordisqueaba el mismo sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada que había comido todos los días durante el último año y medio, se convenció de que había tomado la decisión correcta. Fue gracioso, sin embargo. Una vez que tuvo opciones, por muy descabelladas que fueran, sintió que veía su vida con otros ojos. Cuando se despertaba al amanecer para apagar su estridente alarma, pensaba, podría despertarme más tarde si no trabajara en el hospital. Cuando untaba mantequilla de cacahuete y mermelada en su pan integral habitual por la mañana y lo guardaba para el almuerzo, pensaba, podría tener tiempo para comer un almuerzo de verdad. Cuando saludaba con una sonrisa a las mismas enfermeras agobiadas y frustradas en la recepción, pensaba, no tendría que fingir que me caen bien. Cuando se sentaba en la sala de descanso, escuchando a sus compañeros hablar de la última telenovela, pensaba, no tendría que escuchar esta basura. Cuando leía los resúmenes de sus pacientes sobre las mismas viejas fracturas y traumatismos internos, pensaba, podría ser mucho más interesante que esto. Antes había sido feliz con esta vida. O, si era sincero consigo mismo, al menos la había tolerado. Había estado conforme. Más o menos. Habría podido soportar esto durante las próximas décadas. Pero eso era cuando no tenía opción. Ahora sí la tenía, y de repente fue como si se le hubiera desgarrado el velo, revelando que todo el oro y la gloria no eran más que montones de polvo y mierda. Se le ocurrió que Sherlock jamás aprobaría esta nueva trayectoria profesional. Pero entonces, todo había terminado y ese puente estaba quemado, así que ¿qué se lo impedía? ¿Sigue en pie la oferta?
Su teléfono cobró vida apenas 2 minutos después. Claro que sí. Carita sonriendo. ¿En qué se estaba metiendo? Se quedó mirando las teclas de su teléfono durante lo que le pareció una eternidad antes de preguntar, ¿qué hago ahora? Déjamelo a mí. Obvio. Y así lo hizo. Volvió al trabajo como de costumbre, cortando, cosiendo y rellenando un sinfín de formularios. El jueves, su supervisor lo llamó aparte. John, acabo de recibir tu carta de renuncia, lamento mucho que te vayamos a perder. Siento, tener que dejarte, logró decir. No había escrito una carta de renuncia. Ay, qué amable eres. Seguro que te sacarán mucho provecho en Cardiff, aunque sé que echaremos de menos a un doctor maravilloso. Dr. Mellinger, usted es muy amable. Sé que también los echaré de menos a todos. Han sido unos colegas estupendos. Él sonrió cálidamente y le dio una palmadita en el brazo. Avísame si alguna vez puedo ayudarte en algo. Por supuesto. Gracias. Dicho esto, se escabulló de su oficina antes de que pudiera recurrir a más fanfarronadas. Sus dedos buscaron a tientas el teléfono en su bolsillo. ¿De verdad voy a Cardiff? Por supuesto que no. Pero ahora tendrás una fiesta de despedida. John soltó una risita. Era cierto. Y con una renuncia oficial, nadie preguntaría por ninguna desaparición. Su teléfono volvió a sonar con un mensaje de seguimiento. Guárdame un trozo de pastel, jajaja. Celebraron la fiesta de despedida 2 semanas después. John había pasado ese tiempo despidiéndose de sus compañeros y dándose cuenta de lo poco que realmente le había gustado estar con ellos. Fue un alivio, mientras sonreía, asentía y les decía que los echaría de menos, saber que solo tendría que lidiar con ellos hasta su último día. Después, nunca más tendría que volver a verles la cara. Por Dios. La fiesta transcurrió como la mayoría de las fiestas de oficina, mucha tarta, muchas despedidas fingidas, mucha música mala y un buen montón de compañeros borrachos. Consiguió escabullirse a mitad de la fiesta fingiendo que tenía una llamada. Se llevó un trozo de tarta, como había prometido, y se fue a casa. Al incorporarse a la carretera, se dio cuenta de que ahora estaba desempleado. Había renunciado al trabajo socialmente aceptable que tenía. Ahora era un parásito, viviendo en la miseria de la sociedad, y si alguien supiera qué trabajo estaba a punto de aceptar, probablemente lo arrestarían. Pero cuando bajó la ventanilla del lado del conductor y sintió el viento en el pelo, lo único que hizo fue reírse. No fue hasta el mediodía del día siguiente cuando llamaron a la puerta. Dejó el periódico y lo abrió, encontrándose con 2 hombres vestidos con ropa oscura, discreta pero práctica. Si se fijaba bien, apenas podía distinguir la silueta de las fundas de las pistolas bajo sus abrigos. Uno de ellos asintió y lo saludó respetuosamente llamándolo doctor, y lo condujeron hasta un coche que esperaba en la calle. John esperaba algo sospechoso, una furgoneta blanca o negra de aspecto dudoso, como las que siempre aparecían en las películas, pero solo era un discreto familiar de 4 puertas. Probablemente era lo mejor. Moriarty sabía que hacía que sus hombres pasaran desapercibidos, y eran coches aceptablemente destartalados que no parecían conducidos por un pedófilo. Lo llevaron en coche por la ciudad, y John se alegró de ver que nadie le había vendado los ojos ni había tintado las ventanillas. Podía seguir fácilmente sus movimientos y tomó nota mental de algunos puntos de referencia clave por si tenía que volver a encontrarlos. Aparcaron frente a una tienda de reparación de electrónica. Se deslizaron entre los estantes de protectores de pantalla y regletas de protección hasta una puerta de acceso restringido para empleados en la parte trasera. Detrás había una sala de personal increíblemente común, llena de la esperada máquina expendedora de aperitivos caros, una nevera mugrienta y carteles motivacionales espantosos. El alto que lo había recibido deslizó su tarjeta de identificación en la máquina expendedora y marcó una serie de números. La máquina se desplazó varios metros a la izquierda con un silencioso motor neumático, dejando al descubierto una puerta que el bajito abrió. John silbó en voz baja. Era muy al estilo Scooby-Doo, con sus puertas ocultas y códigos secretos. Tenía un aire muy Moriarty. Se dirigieron por el pasillo, cerrando la puerta tras de sí. John pudo ver desaparecer la pequeña línea de luz en la parte inferior del marco de la puerta cuando la máquina expendedora de aperitivos volvió a su posición.
La decoración al otro lado de la sala de descanso era de repente anacrónica. El suelo estaba alfombrado. Las paredes estaban pintadas de un atractivo tono verde salvia, y en lugar de los fluorescentes baratos y parpadeantes del exterior, había luces empotradas tenues a intervalos a lo largo del techo. Finalmente, salieron a una oficina, llena de estantes, cajones y librerías de todas las formas y tamaños. Varias puertas conducían a quién sabe dónde, ya que no estaban señalizadas. Había un pequeño televisor en un lado de la habitación que reproducía un viejo dibujo animado del correcaminos en silencio, donde el coyote caía silenciosamente por un acantilado y aterrizaba levantando una nube de polvo en el suelo. Moriarty estaba detrás de su escritorio, sentado en una silla giratoria, revisando un conjunto de archivos en una delgada computadora portátil. Levantó la vista cuando entraron y dio unas cuantas vueltas en su asiento. Bienvenido, welcome. Mi casa es su casa. ¿Te gusta? Es muy propio de un genio malvado, dijo John, a falta de un adjetivo mejor. Aún así, pareció funcionar. Moriarty sonrió radiante y saltó de su asiento. Con solo unas pocas digresiones, condujo a John por uno de los pasillos laterales. Abrió una puerta con un gesto teatral y, de repente, John se encontró en medio de una sala de hospital en miniatura. El suelo era de baldosas brillantes, salpicado de desagües para garantizar una higiene completa. En una pared había una hilera de armarios y almacenamiento, todos de acero cepillado y cristal. John abrió una de las puertas y descubrió que ya estaban llenos de medicamentos ordenados alfabéticamente. Un armario junto a los armarios guardaba equipo y maquinaria médica. Había un pequeño quirófano separado por una pequeña esclusa quirúrgica y en la otra pared había una fila de camas de hospital blancas, cada una conectada a su propio monitor de constantes vitales y separadas por cortinas colgantes. John pasó la mano por una de las encimeras, tanteando el borde de una bandeja de herramientas donde ya estaban colocados los instrumentos esterilizados. Volvió a mirar a Moriarty. ¿Me has traído todo esto? Por supuesto, dijo, y por una vez no había rastro de malicia en su voz. Nos cuidamos entre nosotros. Y en lo que a Moriarty respecta, no hacía falta dar más explicaciones. Gracias, Moriarty. Era extraño darle las gracias, cuando hacía un año lo habría estrangulado con gusto si hubiera tenido la oportunidad. Moriarty hizo un chasquido con la lengua y le señaló con el dedo. Jem. Ahora trabajas conmigo, lo que significa que somos amigos. Y parecía que para Moriarty era así de sencillo. Claro. Jim. Gracias, Jem. El nombre sonó extrañamente ligero en su lengua, como una brisna de aire fresco que se desvaneció demasiado pronto. Pero pensó que con el tiempo se acostumbraría a todo. Jem parecía complacido. De nada. Sí, pensó. Sin duda podría acostumbrarse a esto. Al principio, trabajar para Jem era extraño. Ya lo había oído mencionar crímenes de pasada, pero ahora, de repente, estaba metido de lleno en el asunto. Se daban órdenes a los secuaces justo a su lado, se hablaba de asesinatos y torturas espantosas mientras tomaban el té, y se dejaban mapas de contrabando sobre los escritorios cuando Jem tenía que salir un momento para recoger pruebas. Las primeras veces que oyó algo, hizo una mueca y fingió estar fuera del alcance del oído. Pero era interesante, al menos, y pronto empezó a hacer preguntas, como ¿por qué no usar éter inhalado en lugar de un sedante inyectado? ¿O cómo es que evades los rastros informáticos? O, en una ocasión memorable, ¿dónde llevas la ropa a la tintorería? Algunas de estas manchas de sangre no se quitan. Eran, por supuesto, solo manchas de cirugías, pero Jem puso una expresión como si John le acabara de dar un regalo de cumpleaños por adelantado. Sherlock siempre lo miraba con desdén cuando hacía preguntas de ese tipo. Siempre se sentía superior a John, siempre tenía que bajarse de su pedestal para perder el tiempo ayudando a John a ponerse al día. Pero Jem siempre explicaba las cosas, de hecho, parecía entusiasmado con la oportunidad de transmitirle a John su vasta experiencia criminal. Y así aprendió John. Aprendió a crear fachadas empresariales tan normales y completas que nadie, ni siquiera los inspectores de Hacienda, sospecharía. Jim era un genio en eso, John ni siquiera se dio cuenta durante un mes de que, en realidad, era el dueño de la tienda de electrónica con la que estaban vinculados. Aprendió a detectar a un francotirador a kilómetros de distancia y,
lo que es más importante, a encontrar sus puntos ciegos y llegar a ellos antes de que lo hicieran a él. Esperaba no tener que usar jamás ese conocimiento. Incluso aprendió a borrar los tatuajes de la cárcel para evitar ser identificado por la policía. Y, sobre todo, se mantuvo ocupado. Y vaya si se mantuvo ocupado. Dio de todo: quemaduras, electrocuciones, envenenamientos, heridas de bala, estrangulamientos, evisceraciones, incluso a un hombre al que obligaron a comerse sus propios intestinos hasta que se desplomó y se desangró. Aquel caso provocó que algunos de los subordinados vomitaran en el basurero, pero John, con toda tranquilidad, redactó el informe de la defunción y limpió el cadáver para deshacerse de él. Mantenía a todos los hombres de Jem en buen estado de salud, ya fuera con simples revisiones preventivas o buscando desesperadamente antídotos y torniquetes en su botiquín portátil antes de que sus pacientes murieran en el suelo de un almacén vacío. Salvaba la vida de asesinos, masoquistas, ladrones, traidores y secuestradores. Resultaba curioso lo difícil que era juzgar a las personas con las que habías convivido durante tanto tiempo. Ion también vigilaba a Jem personalmente, con revisiones mensuales, más frecuentes que las de los secuaces, aunque claro, Jem corría mayor peligro de ser asesinado, y le hacía reparaciones cuando era necesario. Durante una de sus revisiones, sonó su teléfono en el bolsillo de su abrigo, que colgaba en el armario. Frunció el ceño, interrumpiendo el momento en que sostenía un depresor lingual en la boca de Jem. ¿Y tú? Solo gracias a sus años de experiencia médica, John descifró correctamente aquello. ¿Cómo lo vas a conseguir? Encogiéndose de hombros, retiró el depresor lingual, lo tiró a la basura y se dirigió al armario a buscar su teléfono. Detrás de él, Jem abrió el frasco de bastoncillos de algodón y comenzó a construir una cabaña de troncos con ellos con sumo cuidado. ¿Hola? Últimamente no había recibido muchas llamadas. Sherlock, Mycroft y Lestrade sabían cuándo era mejor no meterse en líos. Sus antiguos compañeros ya no eran sus compañeros, y sus nuevos amigos del mundo clandestino solían tener formas más eficientes y menos fáciles de rastrear para contactar con él. John, ¿cómo estás? Harry. Harry, estoy bien. Se enderezó, sorprendido al oír su voz. Sí, estoy en el trabajo, así que no tengo mucho tiempo, pero, ¿cómo estás tú? Oh, bien, bien. Había algo en su tono que no cuadraba. No era de extrañar. Harry no solía llamar a menos que algo anduviera mal. La quería, pero no era la hermana más fiel. Eso fue muy convincente. ¿Quieres intentarlo de nuevo? No es nada, es solo que, este tipo del trabajo, se está portando como un imbécil. Ah, es un compañero de trabajo. Hace mucho que no te oía decir eso, bromeó. Su hermana no se echó a reír. Ha decidido que le gusto. No acepta un no por respuesta. ¿Le dijiste que tiene los cromosomas equivocados? Sí, toda la oficina lo sabe. Incluso sabe que he vuelto con Clara. Parecía importarle un bledo. Dijo que era más sexy así, ¿y qué demonios se supone que significa eso, No lo sé. Desafortunadamente, no puedo hablar por todos los hombres del planeta, especialmente por los de la especie Homo sapiens dictus. Se oyó un murmullo de estática al otro lado de la línea, que seguramente era Harry suspirando. Lo sé. Lo sé. Lo siento. Es que es muy frustrante. ¿Ha hecho algo realmente? No. Simplemente se ha comportado como un maldito pervertido. De acuerdo, bueno, manténlo vigilado. Reúne pruebas en su contra, ¿sabes? Así podrás acusarlo de acoso sexual en el lugar de trabajo, ¿no? Exacto, que le den una paliza. Sería glorioso. Y si intenta algo, lo que sea, me llamas inmediatamente, ¿entendido? Entendido, Capitán John. Tengo que irme, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Bien. Nos vemos, John. Cerró el teléfono de golpe y lo guardó, se puso un par de guantes nuevos y volvió a la sala de exploración. ¿En qué estábamos? Jem levantó la vista. Estaba tumbado boca abajo en la camilla de exploración, apoyado sobre los codos para poder bajar la cara hasta la altura de la ciudad en miniatura que había construido con los bastoncillos de algodón. ¿Sucede algo? Un imbécil está intentando ligar con mi hermana. Y eso es
malo. Como ya tiene novia y piensa que el tipo es un cretino, sí, eso está mal. Jim se encogió de hombros. Podrías dispararle. No voy a dispararle, respondió John con calma, sacando un depresor lingual nuevo del frasco. En realidad no ha hecho nada malo. No es un delito ser un cretino. Eso no significa que no puedas dispararle. John puso los ojos en blanco. Gracias por tu opinión, Jim, pero paso. Como quieras. Dicho esto, entrecerró los ojos para observar la diminuta ciudad de Bastoncillos. Retiró un dedo y, con un movimiento rápido, hizo que el primer edificio se derrumbara sobre el segundo, y así sucesivamente, hasta que quedaron esparcidos en pedazos por todas partes. Ion suspiró y volvió a concentrarse en su portapapeles con los puntos de control. Jem le compró una pistola nueva por su cumpleaños. Sin registrar, había dicho, para que nadie pueda rastrearla hasta ti. Incluso había hecho que un armero le añadiera unas estrías extra al cañón solo para confundir cualquier posible análisis balístico. Por si acaso. Era extrañamente conmovedor. Jim le había comprado una funda nueva especial. Era de cuero caro, hecha a medida para una máxima discreción. Descansaba justo dentro de la cintura de John, un peso firme que sobresalía tranquilizadoramente contra su cadera. Estás a salvo, decía. Puedes protegerte. Y, a él le importa si estás encerrado por asesinato en primer grado. Era la intención lo que contaba. De hecho, había empezado a participar en algunas de las misiones en las que salían Jem o sus hombres, a modo de servicio preventivo. Si alguien resultaba herido, podía hacer mucho más si ya estaba en el lugar de los hechos que si tenía que desplazarse hasta la otra punta de Londres antes de poder hacer nada. Y si nadie resultaba herido, entonces no pasaba nada. Siempre podía fingir ser un matón más, que pasaba por allí imponente y listo para disparar. Al fin y al cabo, estaba armado y sabía disparar. Y aunque generalmente no aprobaba que Jem involucrara a transeúntes inocentes en las misiones del metro, como en el incidente de la piscina, descubrió que su compasión por los maridos infieles castrados o los políticos corruptos a los que les plantaban pornografía infantil en su despacho estaba disminuyendo. De hecho, acabó instruyendo a 2 de los secuaces sobre dónde cortar en el cuerpo para causar el máximo dolor y la mínima pérdida de sangre. Así que, con la paciencia agotada, contestó otra llamada de Harry. John. Su voz estaba cargada de humedad, y él podía oírla temblar incluso a varios kilómetros de distancia. Harry, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Es ese imbécil. Él buscó el número de Clara en la guía telefónica y empezó a enviarle mensajes obscenos, y esta mañana me tocó el culo. ¿El qué? Sé que estoy exagerando, pero es que... No estás exagerando. No debería estar armando tanto alboroto, yo. Déjame ver qué puedo hacer, dijo, y lo dijo antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Harry se rió, y John no creyó que estuviera imaginando el trasfondo amargo de su risa. ¿Tú, qué puedes hacer al respecto? Ion se lamió los labios. No lo sé. Quizás pueda hablar con él o algo así. Enviar un mensaje a Scotland Yard. No creo que suelan molestarse con casos de manoseo. No lo sé, Harry. Lo intentaré. Soy tu hermano, ¿no? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, dijo, y esta vez con un tono más suave. De acuerdo. No puedo prometer nada, pero lo intentaré. Bueno. Buenas noches, Harry, terminó, colgando a regañadientes. Se llevó el teléfono a los labios unos minutos pensativo. ¿Quién hubiera pensado que el muy cabrón podría gritar tan fuerte? Él y Jem habían recogido al imbécil de la oficina, un cretino con cara grasienta llamado Paul Thompson, de su apartamento. Resultó que el hombre tenía tan poco gusto para la decoración como para las normas de cortesía. El lugar estaba lleno de cajas de pizza vacías tiradas sobre cualquier superficie horizontal disponible. Había una caja oculta, bastante obvia, para vídeos porno debajo de la mesa de centro, y el único intento real de arreglarlo había sido colgar pósteres de películas retro. Era como si Thompson hubiera dejado de madurar en la pubertad y se hubiera rendido. Considerando todo, no les había resultado demasiado difícil atraparlo. Jim le había cedido el control de la misión a John, ya que era él quien tenía un interés personal en el asunto.
Así que John había preparado su botiquín con, entre otras cosas, algunas agujas hipodérmicas y un frasco de fenobarbital. Jem forzó las cerraduras y se colaron en el apartamento. Thompson estaba en la cocina, calentando una bolsa de palomitas en el microondas, cuando oyó sus pasos. Se giró justo a tiempo para que John lo sujetara del brazo mientras le inyectaba una aguja en el antebrazo. Thompson intentó decir algo, agarrando débilmente a John, antes de desplomarse pesadamente sobre el suelo de linóleo. Fue fácil. Thompson despertó en el quirófano del sótano de Jem. Estaba atado a una silla con cuerdas de plástico blanco, rodeado de azulejos impolutos e instrumental de acero. John había corrido las cortinas de plástico. Jem estaba apoyado en el mostrador, con un aire de encanto desenfadado y una oscuridad opresiva. John seguía con su jersey de lana, ese que a Jem le encantaba verlo puesto porque decía que le hacía parecer normal. Thompson abrió los ojos con dificultad antes de despertar sobresaltado. ¿Dónde diablos estoy? Bienvenido a la fiesta, Paul, dijo Jem, con una sonrisa irónica que se dibujaba en sus labios. Dios mío, ¿quién eres? De repente pareció percatarse de la presencia de John. Tienes que sacarme de aquí. No era de extrañar que Thompson hubiera visto en John el pilar de la cordura en la sala, alguien en quien confiar. John no lo culpaba por haber llegado a esa conclusión. La gente siempre lo hacía. Eso no significaba que tuvieran razón. Lo siento, amigo, me temo que todavía no vas a ir a ninguna parte. ¿Qué quieres de mí? Es dinero, puedo darte dinero. John ladeó la cabeza con expresión de incredulidad. ¿En serio? Porque vi tu piso, y ese no era el piso de un hombre que puede permitirse pagar rescates. Hizo una pausa. Pero da igual, porque no estás aquí por eso. Thompson se lamió los labios, dudó un momento antes de preguntar, ¿por qué estoy aquí? Tocaste a mi hermana, Paul. ¿Qué clase de hermano mayor sería si te dejara salirte con la tuya? Dicho esto, se puso un par de guantes de nitrilo, dejando que se tensaran bruscamente en la muñeca. Thompson comenzó a gritar. Vamos, ten un poco de dignidad. Ni siquiera te he hecho nada. Thompson se detuvo, mirando atónito. John había oído gritar a hombres antes, los había visto retorcerse de dolor en una camilla de emergencia en medio del desierto, los había oído llorar de pena o gritar de horror. Pero al menos ellos sí tenían motivos para gritar. Ni siquiera había tocado a Thompson. Jim soltó una risita. Aún así, añadió. Tras un instante, John se encogió de hombros, inclinando la cabeza de un lado a otro hasta que le crujió el cuello. Bueno. Es cierto. Sin embargo. Thompson gimió, un sonido débil y tembloroso que sorprendió a John por lo mucho que le molestó. John lo ignoró y se dirigió a la bandeja de instrumental que Jem le había ayudado a preparar. Tomó un bisturí de un extremo y lo alzó para observar su filo. Sabes, dijo con tono informal, la mejor herramienta de un médico es un bisturí perfectamente afilado. Se arrancó un pelo de la sien y lo extendió suavemente sobre la hoja del bisturí. Se cortó en dos, cayendo en pedazos al suelo de baldosas. Volvió a mirar a Thompson. Dicen que si está bien afilado, ni siquiera duele hasta después de cortar. Cuando John comenzó a acercarse a la silla de Thompson, rompió a sollozar. A John nunca dejó de asombrarle la cantidad de sangre que hay en el cuerpo humano. Aún así, la limpieza siempre resultaba extrañamente fácil en comparación con la enorme cantidad de suciedad que habían dejado en el quirófano. Toda la sala se lavó con duchas instaladas en el techo y luego se desinfectó con una fina capa de lejía, dejando que los últimos rastros de un líquido escarlata se escurrieran por los desagües del suelo. Jem le ayudó a meter el cuerpo en el incinerador y observaron cómo el indicador de temperatura subía lentamente hasta que no quedó más que cenizas. Harry llamó la semana siguiente. Ese tipo se mudó a Sunderland. ¿Perdón, qué? El pervertido de la oficina, el que pensaba que manosearme el culo era un deporte nacional, se mudó a Sunderland. Le escribió una notita insolente al jefe y todo. Por lo visto, tiene un piso estupendo con arquitectura histórica. Ya sabes, los peores cabrones siempre tienen suerte. Sí, a veces pasa así. Pero eso significa que ya no tienes que lidiar con él, ¿verdad? Exacto, que se joda él, que se joda el Sunderland, que se jodan todos.
No es que tenga pensado mudarme allí nunca. Bueno, enhorabuena entonces. Eres una mujer libre. Lo sé. Lo siento, un momento, Clara está en la otra línea. No pasa nada. Puedes llamarme más tarde. Entendido. Hasta luego, John. Ella colgó y él apartó el teléfono. Volvió a su trabajo con una sonrisa, silbando mientras lo hacía. Nadie investigó jamás el caso de Thompson. John nunca esperó que lo hicieran. Jem era muy bueno haciendo que las muertes parecieran accidentes, al menos cuando no intentaba dar un mensaje. Podía salir por la ciudad, ir a la tienda, incluso pasar el rato en los parques, y nadie lo miraba como si estuviera fuera de lugar. Sentía una emoción gloriosa al saber que se había salido con la suya y que nadie sospechaba de él. No sabía cómo había podido vivir sin eso antes. Incluso llegó a disfrutar de acompañar a Jem en sus diversas misiones. Buscaba su equipo casi antes de que Jem se lo pidiera. Y después de ver el trabajo que era capaz de hacer en Thompson, Jem siempre se lo pedía. Aunque no siempre era indispensable, era muy interesante, y en ocasiones, era el hombre más útil del equipo. Era agradable volver a sentirse necesario. Las lesiones en el trabajo casi siempre las sufrían los secuaces, ya que eran ellos quienes hacían el trabajo pesado. Era raro que Jem resultara herido. Raro, pero no imposible. Sin embargo, era extraño verlo herido. Siempre daba la impresión de que era inmortal en cierto modo, siempre corriendo por todas partes con energía inagotable, ese genio que a veces rozaba la locura antes de volver a la normalidad. Y John siempre pensó que era como quebrantar las leyes naturales de la ciencia hacerlo sangrar. Aún así, eso hizo que curarlo fuera un acto aún más religioso. Ion se inclinó sobre Jem en el ala médica subterránea. Le habían disparado en un altercado inesperado, la víctima había sido acorralada, y dispararle a Jem no fue más que un suicidio forzado, ya que lo abatieron a tiros allí mismo. No lo vieron venir. Ahora Jem estaba sentado sobre una mesa cubierta de papel, con la camisa rota en el cubo de basura cercano, haciendo una mueca de dolor mientras John le limpiaba la herida. ¡Ay, ay! Justo ahí, siseó. Lo siento, los anestésicos tópicos tienen sus límites. John no pudo evitar hacer una mueca de compasión. Al menos solo fue un rasguño. Si no, tendría que buscar una bala, y eso sería peor. Me parece bien. Quédate quieto un poco más, aplicó un poco de antiséptico sobre la raspadura, lo que hizo que Jem jadeara por el repentino ardor. Lo siento, lo siento. Es mejor que duela ahora que se infecte después. Siempre tan práctico, doctor. Ese soy yo, dijo John con una sonrisa, práctico. Jem resopló como si compartieran una broma interna. John sonrió un poco más y enhebró una aguja fina. Bien, esto puede doler un poco. La deslizó en la piel, en el borde de la herida, cosiéndola con destreza en líneas pequeñas y limpias. Un nudo y un pequeño corte en el otro extremo, y listo. Le puso una venda. Listo. Ya está. Jem flexionó el brazo suavemente, a modo de prueba. Como nuevo. Casi. Iona sintió. Casi. Solo ten cuidado por un tiempo. Querré verlo una vez por semana hasta que te quite los puntos. Tu deseo es mi orden, dijo con una sonrisa, incorporándose un poco. Observó a John con una mirada larga y penetrante. John se dio cuenta tardíamente de que su mano seguía sobre el brazo de Jem, donde lo había vendado. Supuso que debía apartarla, pero su mano no parecía moverse por sí sola. ¿Cuándo se le había secado la boca? Jem le dedicó una sonrisa burlona, como si pudiera adivinarlo. Sabes, doctor, siempre me han gustado los bajalenguas. Y antes de que pudiera siquiera empezar a pensar en lo que significaba esa extraña declaración, Jem estaba metiendo las manos en el suéter de John y atrayéndolo hacia sí para besarlo. Ion comenzó a alejarse instintivamente, porque este era su jefe, y eso era un nivel completamente nuevo de maldad que agregar a la ecuación de escala de grises que era su vida, pero luego, este era Jem, y las reglas realmente no se aplicaban a él, ¿verdad? Eso sin mencionar el hecho de que Jem aparentemente era un excelente besador, haciendo cosas con su lengua que eran increíblemente distractoras, y era eso, oh, Dios, eran sus dientes mordiendo el labio de John, ese siempre había sido su punto débil.
Con un gemido ahogado contra los labios de Jem, desistió y le devolvió el beso. Fue como echar pólvora negra a una llama que ya ardía con fuerza, pero que de repente estalló de calor. Había manos por todas partes, debajo de su jersey, debajo de sus vaqueros, y descubrió que le devolvía el gesto acariciándole el pelo y recorriendo con las manos el contorno de su pecho desnudo hasta la cintura. Jem logró quitarle el suéter de encima por algún milagro sobrenatural, y luego lo jaló hacia la camilla. John se lo permitió, incluso le echó una mano sentándose en el frío plástico a su lado. El frío que le helaba la piel contrastaba grotescamente con el calor de los dedos de Jem. Jem estaba desabrochando los botones de sus vaqueros, y todo iba bastante rápido. John podría haber protestado, pero entonces Jem le besó el cuello antes de abrir la boca contra su clavícula, sus dientes raspando su piel hasta dejarla en carne viva, y John jadeó. Se encontró sin aliento cuando Jem lamió una línea de fuego que le recorría el pecho y recorriendo su estómago. Arqueó la espalda involuntariamente y tiró con fuerza de un mechón del pelo corto de Jem, mientras con la otra mano intentaba desesperadamente bajarle los pantalones. Después de eso no había vuelta atrás, pero a John no le importaba en absoluto. Cuando por fin recuperó el aliento, yacían enredados en la camilla de exploración, con el sudor seco y el pelo húmedo. Giró la cabeza lentamente para mirar a Jem, que lo observaba con esa obsesión serena que John había llegado a asociar exclusivamente con su particular forma de locura. ¿De dónde salió esta revelación tan repentina? No es que esté protestando, ojo, pero fue un poco sorprendente. Jem extendió la mano y, con los dedos índice y medio, recorrió con delicadeza las finas líneas de la frente de John. Jim observó el movimiento de sus propios dedos mientras respondía, no es repentino en absoluto. ¿Cómo? Jem echó un vistazo rápido y sonrió, con un brillo fugaz como el mercurio. Para nada repentino. Llevo tras de ti desde el principio. Una gran conspiración de un genio del mal. Sabes que me gustan las conspiraciones. Su frente se arrugó pensativa, lo que hizo que los dedos de Jem se inclinaran, y Jem sonrió levemente en respuesta. Jim era el único hombre que John conocía que podía sonreír con calidez. Me has estado persiguiendo desde el principio. Por supuesto. Y siempre consigo lo que quiero. John emitió un vago zumbido, y el brazo de Jem vibró con la vibración donde descansaba sobre su pecho. Se sentía como placer. A partir de entonces, todo se volvió más natural. Podía contar las pequeñas pecas en la espalda de Jem como Jem dibujaba las cicatrices en su piel. Conocía el sabor de la piel de Jem, salada, con sangre y canela, penetrante como una droga en su lengua. Se desgastaban mutuamente por dentro y por fuera, y solo con Jem John comprendió por qué la Biblia usaba la palabra conocer en sentido sexual. Conocía a Jem, conocía cada centímetro de él, pálido, tenso y con una risa despreocupada, y tocaba lo que conocía y sabía lo que tocaba, y cada centímetro de ello le devolvía el contacto. Debería haberse unido a una red criminal clandestina hace años. Sentía como si caminara con la luz del sol atrapada bajo la piel, cálida y burbujeante, a punto de estallar en cualquier momento. Le encantaba recetar analgésicos a los secuaces. Le encantaba ver a Jem orquestar un asesinato desde la pantalla de un ordenador. Incluso le encantaba limpiar el ala de la clínica después de trabajos sucios. Su alegría disminuyó considerablemente cuando, 5 semanas después, fue asaltado en un callejón. Era curioso, después de trabajar tanto tiempo para el capo del crimen de Londres, había perdido el poco miedo que le quedaba a la ciudad. Al fin y al cabo, todo lo que daba miedo por la noche en la ciudad trabajaba para su novio. Curiosamente, los tipos que lo golpearon no parecían estar de acuerdo. John se defendió, por supuesto, no iba a dejar que nadie lo venciera sin oponer resistencia. Le dio un puñetazo en la nariz al primero, sintiendo como los huesos delgados se rompían como ramitas bajo sus nudillos. El matón retrocedió, gritando de dolor mientras le sangraba la nariz. Eso le dio el tiempo justo para sacar su arma. Un segundo se lanzó tras él al ver que estaba armado, y le disparó en el pecho sin dudarlo. Cayó al suelo con apenas unos leves quejidos antes de morir. Desafortunadamente, las habilidades de combate cuerpo a cuerpo y una excelente arma no eran suficientes cuando uno se encontraba en clara desventaja numérica. El tercero logró asestarle otro golpe, impactándole en las rodillas con un crujido doloroso que hizo que John se tambaleara por un instante.
El tropiezo hizo que su disparo fallara, alcanzando al hombre en el brazo en lugar del pecho. Su grito de ira atrajo a los demás. John disparó algunas veces más, pero entonces uno de ellos le dio en el hombro herido, y la descarga eléctrica le recorrió los huesos. En su momento de dolor aturdido, aprovecharon para estrellarle la cabeza contra la pared de ladrillos. John oyó el espantoso crujido de su propio cráneo al caer, deslizándose ligeramente por su propio peso antes de que lo arrastraran de vuelta. Había gritos furiosos a su alrededor, pero le zumbaban los oídos demasiado fuerte como para entenderlos. Lo arrojaron sin miramientos contra una pila de cajas mientras le lanzaban la pistola por el callejón oscuro. Entonces sintió unas manos en sus bolsillos, rebuscando con avidez, y una de ellas le examinaba la cartera. Se quedó mirando con incredulidad. ¿Todo esto era por un robo? ¿Se habían tomado tantas molestias? Todo parecía tan ridículo. Apenas había abierto la boca para protestar cuando uno de ellos se giró y, con una mueca de desprecio, le apuntó con la culata de su arma a la cabeza, ya dolorida, de John. Todo se volvió negro. Despertó, casi al instante, con un fuerte dolor de cabeza en la enfermería. Se obligó a abrir los ojos, pero enseguida se arrepintió al sentir la intensa luz fluorescente, como si le clavaran una estaca de metal en la cabeza con cada latido. Hizo una mueca y lo cerró con fuerza hasta que se le arrugaron los párpados. Una sombra lo cubrió brevemente cuando un secuaz alto, Peterson, se inclinó sobre él. Levantó la muñeca para hablarle, informando sobre el estado de la situación, antes de apagar las luces. John se relajó un poco, aliviado. Unos minutos después, apareció Jem, que venía apresuradamente tras recibir la alerta. ¿Cuánto? John hizo una pausa para lamerse los labios, odiando lo grave que sonaba su voz. ¿Cuánto tiempo? No hace mucho. Poco más de una hora desde que te encontramos. Y aunque sus pensamientos aún eran algo confusos, eso no tenía sentido. Había estado inconsciente en algún callejón en medio de Londres. Habría hecho falta magia para encontrarlo, ya que nadie se habría percatado de su ausencia. ¿Cómo? Te puse un rastreador GPS en los zapatos hace meses, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Claro. Eso tenía más sentido. GPS. Jim lo había encontrado porque era un capo del crimen paranoico y un tanto inquietante. Entonces, todo estaba bien. Se le ocurrió que si alguna vez rompía con Jem, probablemente lo mandaría matar. Como mínimo. Y si llevaba meses caminando sin darse cuenta de que llevaba un rastreador GPS en los zapatos, entonces no tenía ninguna posibilidad de escapar de Jem ni de esconderse de él. Los enfermos comen sopa, ¿no? Sopa y helado. Jem se giró hacia el ayudante con el dispositivo en la muñeca. Trae sopa y helado. Hizo una pausa para aclarar, no juntos. Sopa, punto, y helado, punto, porque al parecer era necesario especificarlo. El ayudante asintió y desapareció por la puerta. Jim volvió a prestar atención a John, sonriendo ampliamente en lo que probablemente fue su mejor intento de ser útil. John lo interrumpió bruscamente. ¿Sabes quién hizo esto? La sonrisa se desvaneció del rostro de Jem como un disparo. Dejó tras de sí solo hielo, una mirada dura y una ira que quemaba fríamente. Sí. John nunca lo había visto tan enfadado. Incluso cuando se enfrentaba a Sherlock, parecía más entretenido que otra cosa. Un poco frustrado, pero sobre todo emocionado. Ion se alegró de repente de que Jem nunca hubiera tenido motivos para enfadarse con él. Tomaste lo que es mío, decía su rostro, y te lo arrancaré. Los atacantes eran ladrones de poca monta. Nada que mereciera la pena, y John oyó, disparos a la cabeza básicos, asesinatos eficientes. Pero alguien les ordenó que te atacaran. Te encontramos en el callejón antes de que viniera a recogerte. Un jefe de banda menor, un don nadie. Había tolerado su presencia en Londres. Él, hasta ahora, estaba implícito. Claro. Bueno, estoy vivo, eso es lo que cuenta, ¿no? Jem abrió la boca para responder, pero Restbug abrió la puerta con una bandeja que contenía un tazón de sopa humeante y un vaso de helado. Para cuando John le permitió colocar la bandeja sobre su regazo, Jem ya se había ido. Suspiró con resignación y comió. No se lo comió todo, el dolor de cabeza le quitaba el apetito.
pero al menos tenía comida en el estómago para que su cuerpo pudiera empezar a recuperarse. Tras dejar a un lado los restos de su bandeja, volvió a quedarse dormido. Más allá de eso, no podía estar seguro de cuánto tiempo había transcurrido. Se despertaba periódicamente con dolor, solo para quedar tan agotado que volvía a dormirse en cuestión de minutos. Podría haber estado en la cama de la clínica durante una semana o tan solo una hora, y no habría habido ninguna diferencia. Sin embargo, le estaba ayudando. Se sentía un poco más fuerte cada vez que volvía a sumergirse en las luces fluorescentes. Se despertó de nuevo al oír el fuerte ruido de la puerta del ala al cerrarse. Jim avanzó a grandes zancadas y, triunfante, dejó caer una gran bolsa de basura negra sobre su catre. La miró fijamente, luego miró a Jem y después volvió a mirar la bolsa. Olía un poco mal. ¿Qué es eso? No, ¿qué clase de sorpresa sería si te lo dijera? Vamos, Doc, tienes que hacerlo bien, ábrelo. Podía sentir cómo las comisuras de sus labios se curvaban en una leve sonrisa. De acuerdo, entonces. Si así iban a ser las cosas. Se incorporó, agarró un puñado de plástico y lo atrajo hacia sí. Algo dentro de la bolsa emitió un extraño ruido pegajoso y resbaladizo al deslizarlo sobre los pliegues de su manta. Miró a Jem, quien asintió con entusiasmo y señaló la bolsa, antes de desatar el grueso nudo del cuello. En cuanto se abrió, el olor se aclaró, revelando el dulzón aroma a cobre de la violencia reciente. Los laterales de la bolsa se deslizaron hacia abajo, dejando al descubierto la cabeza de un hombre. El cabecilla de la banda. Era delgado, todo ángulos y huesos, de un inquietante tono rubio natural y cejas amenazantes. Al menos, lo había sido antes de que le cortaran la cabeza. Ahora estaba paralizado por el horror, con los ojos en blanco y los párpados entrecerrados. Tenía manchas de sangre en la cara, salpicaduras en el pelo, apelmazándolo en horribles enredos. Le habían cortado el cuello brutalmente, con un corte irregular que atravesaba justo entre la cuarta y la quinta vértebra cervical. Trozos de piel y músculo colgaban como diminutos hilos. Gracias a sus estudios de medicina y su experiencia criminal, a John no le resultó difícil darse cuenta de que el corte se había realizado mientras el hombre aún estaba vivo. Al menos, lo estuvo al principio. Me trajiste la cabeza decapitada de mi atacante. ¡Qué dulce! Y lo que probablemente debería haber horrorizado más a John fue que, en efecto, así fue. Jem le sonreía radiante, con una cabeza recién cortada en su regazo, y John se sintió conmovido. Era como un gato que le devuelve un ratón muerto a su amo. Mira cuánto te quiero. Te traje este cadáver horriblemente mutilado para que lo vieras. ¿No te complace? Era una especie de protección extraña, un regalo de la muerte más espantosa del hombre que se había atrevido a tocar al John de Jem Moriarty. Se le hacía un nudo en la garganta. ¿Te gusta? Sabía que te gustaría. Sí, me gusta. Ven aquí. Agarró la muñeca de Jem y lo atrajo hacia sí para darle un tierno beso. Después de eso, pareció extenderse entre el mundo de Lampa la idea de que John era intocable. Fue una sensación liberadora saber que su novio mataría a cualquiera que se atreviera a ponerle una mano encima. Podría haber sido opresivo, pero no lo fue. Cuando la chica de la tienda le coqueteó por el apio, pensó, si se lo contara a Jem, podría hacer que te despellejaran por eso. Y claro que no lo hizo, porque ella era muy agradable y le hizo un 15% de descuento en todas las frutas y verduras porque le gustaba su sonrisa, y John no quería que las dependientas fueran a la cárcel por hacerle descuentos. Pero era bueno saber que tenía esa opción. Eso no significaba que no hubiera problemas, por supuesto. Siempre había crímenes que cometer, nuevas hazañas ingeniosas, audaces y atrevidas que mantendrían a Scotland Yard dándole vueltas durante meses antes de archivarlas. Jim tenía que aplastar a los criminales advenedizos que se interponían en su camino, y John tenía que suturar a la gente y, en ocasiones, abrirla en canal. Pero las cosas nunca podían ser demasiado aburridas por mucho tiempo cuando Sherlock Holmes estaba en la ciudad. Fue asombroso ver su rivalidad desde el otro lado. Cuando estaba con Sherlock, siempre supo que Jem iba un paso por delante, un juego constante de escondite donde Jem cambiaba de lugar cada vez que Sherlock revisaba una habitación. Pero ahora que estaba con Jem, era increíble la enorme cantidad de crímenes que cometía impunemente, sin que Sherlock se diera cuenta.
Claro que, si había alguien con alguna posibilidad de atraparlo en todo el país, era Sherlock, pero eso no significaba que siempre lo lograra. Sherlock era un genio, por supuesto, pero era casi incapaz de relacionarse socialmente, lo que significaba que siempre trabajaba solo, especialmente ahora que John se había ido. Estaba tan frustrado con la policía que se escapaba en sus propias misiones, sin aprovechar jamás sus recursos. Jim, por otro lado, también era un genio. Pero Jem era un genio criminal, así que, aunque probablemente era incapaz de relacionarse adecuadamente con la gente normal, también era muy bueno fingiendo serlo cuando Sherlock no se molestaba en hacerlo. Era asquerosamente rico, y mientras que Sherlock nunca usaba los fondos a su disposición, Jem no tenía reparos en hacerlo. Tenía contactos por todas partes, una auténtica red de criminales, sinvergüenzas y ladrones que le informaban constantemente porque él era quien imponía su voluntad. De hecho, era casi injusto. Jem era un genio que comandaba un ejército entero que marchaba bajo las mismísimas calles de Londres. Sherlock era un genio que libraba sus batallas solo. No era de extrañar que Jem siempre pareciera ir un paso por delante. Por eso, Jem sentía una inmensa satisfacción cada vez que Sherlock lograba desentrañar algún hilo de la trama criminal de la que era responsable. Sherlock era un lobo solitario, pero cuando encontraba ese hilo, tiraba y tiraba hasta que todo se desentrañaba a su alrededor. Sherlock llevaba muchísimo tiempo tras la pista del hombre detrás de la red de cocaína. Ya era hora de que diera con la clave. Y vaya si lo logró. No estaban seguros de cómo lo había hecho, pero Sherlock finalmente había puesto sus manos sobre uno de los hombres de Jem. No uno de los locos que Jem había contratado para que fueran la cara visible del crimen, como ese viejo Jaff el taxista, sino uno de los hombres de Jem de verdad, un joven al que John llamaba mentalmente Sargento Clack por la costumbre que tenía de golpear sus talones para indicar que aceptaba las órdenes de Jem. Todos habían sido entrenados para evitar interrogatorios y capturas, por supuesto, pero a veces ocurrían errores. Clack luchó contra él, y luchó con fiereza. Intercambiaron golpes durante un buen rato, y cuando Clack finalmente escapó, lo hizo con la mandíbula fracturada, 3 dedos aplastados y una variedad de moretones de colores. Sin embargo, les había dado una buena paliza y dejó a Sherlock con un ojo morado, un mechón de pelo ensangrentado y arrancado, un par de costillas rotas y varias fracturas en tallo verde en el brazo izquierdo. Clack no descubrió hasta después de informarle a Jem, aún aturdido por el dolor, que Sherlock le había deslizado una nota en el bolsillo antes de escabullirse por la escalera de incendios. Ambos sabemos que estás detrás de esto. ¿Por qué no dejas de lado este aburrido juego del gato y el ratón y subes la apuesta? S.H. Jim y John lo habían leído juntos, intercambiando miradas tan elocuentes como párrafos enteros. 3 horas después, Sherlock recibió un mensaje de texto con una foto de un número ilegible. Mostraba el polvoriento suelo de un almacén abandonado, tenuemente iluminado por los desgarros del plástico negro que cubría las ventanas. Jim había pensado que un escenario clásicamente siniestro era el más apropiado. En el suelo había un simple letrero pintado con aerosol que decía 0200. El mensaje era claro. El enfrentamiento comenzaría a las 2 de la madrugada. Cuando llegaron al almacén a esas horas tan tempranas, la manzana estaba casi completamente a oscuras. Jem encendió el antiguo sistema de iluminación, y una serie de bombillas se encendieron lentamente, parpadeando y zumbando con dificultad. Proyectaban charcos de un amarillo envejecido sobre el suelo de cemento. Jem dejó una gran maleta metálica sobre la nota pintada con aerosol y se dispuso a esperar. No tuvo que esperar mucho. Sherlock entró con paso firme, tan seguro de sí mismo como siempre, con el abrigo ondeando tras él como si pudiera compensar su falta de refuerzo solo con su ego. Se acercó a Jem, deteniéndose a una distancia prudencial, y dejó la maleta plateada a medio camino entre ellos. ¿Finalmente estás volviendo a la superficie, Moriarty? Jim se rió. Nunca podría resistirme a una invitación para salir a jugar. ¡Qué suerte tengo! Sherlock le lanzó una mirada penetrante. Sabía tan bien como Jem que jamás habría aceptado una reunión a menos que tuviera algo planeado. ¿Cuál es el juego? Mi nuevo favorito, abriendo mucho los ojos para enfatizar. Pero solo se me ocurrió la mitad. Verás, he decidido que es hora de, ¿cómo se dice? Sentar cabeza, terminó, haciendo comillas con los dedos.
Y este glorioso juego es en parte creación mía, pero en parte de mi nuevo compañero. Creo que deberías conocerlo. Dale las gracias en persona, al fin y al cabo, lo que para uno es basura, para otro es un tesoro, Sal, Doc. John salió de detrás de una de las enormes y polvorientas cubas de mezcla, emergiendo a la luz. Pudo oír una respiración entrecortada de Sherlock. No te esperabas eso, ¿verdad? Había algo delicioso en sorprender al mismísimo Sherlock Holmes. Nunca pensé que llegaría a ser gran cosa. La sorpresa de Sherlock desapareció rápidamente de su rostro, reemplazada por una mueca de desdén. Y veo que no has mejorado. De hecho, has involucionado desde la última vez que te vi. ¿En serio, John, pequeños delitos? Oh, no es para nada una nimiedad, Sherlock, dijo, y compartió una leve sonrisa con Jem. No, sí, ahora lo veo, la pequeña mancha de sangre en tu cuello lo delata bastante bien. John bajó la mirada, luego hizo una mueca y se ajustó el suéter para poder ver la mancha. Maldita sí. Este era mi suéter favorito. ¿Eso fue de Poe? Preguntó Jem, balanceándose lentamente entre los talones y las puntas de los pies. Creí que lo había quitado todo en la lavadora. Bueno, da igual. Tengo unas cuantas docenas más de donde salió eso. Soltó el puñado de jersey de lana y volvió a prestar atención a Sherlock. La cuestión es que tenemos algo que te interesa. Pero puede que sea un poco complicado. Jim dio una palmada. Los puntos de entrega. Todos los puntos de entrega para los próximos 3 cargamentos de cocaína envenenada están en esa maleta. Si logras llegar hasta ellos. John señaló con la cabeza el teclado que estaba conectado a la parte superior de la maleta. Tenía una sencilla barra de texto con letras debajo de una pantalla roja parpadeante. Sé cuánto te gustan los acertijos, después de todo. He creado una contraseña para abrirla. Incluso te daré algunas pistas. Está en inglés, son solo letras y no es un nombre propio. Después de que pulse este botón, levantó un pequeño mando a distancia con un botón para demostrarle a Sherlock que no era una amenaza vacía. Tienes 3 minutos para resolverlo y conseguir los papeles o la bomba de la maleta explotará. 3 minutos, eso no es nada de tiempo. Eres un genio, respondió John secamente. O siempre puedes rendirte. La última vez que Sherlock había jugado a un juego así, John había estado allí para salvarlo. Ya no. Verás, lo bueno de esto es que en realidad no te voy a matar. Tienes tiempo de sobra para irte antes de que explote. Solo morirás si decides aceptar la apuesta y pierdes. Hizo una pausa, mirando fijamente a Sherlock. Así que supongo que todo se reduce a si crees que soy lo suficientemente listo como para ser más listo que tú. Hubo un momento de silencio. Muy bien. Acepto tu desafío. Como quieras. Adiós, Sherlock. Pulsó el botón y Sherlock se abalanzó sobre la maleta para empezar a escribir. Jem le pasó un brazo por los hombros y salieron tranquilamente del almacén. Estaban a casi una cuadra de distancia cuando ocurrió la explosión. El almacén estalló en llamas y estruendo, los cristales se hicieron añicos desde adentro hacia afuera en una nube de chispas afiladas. Las llamas brotaron de cada grieta, extendiéndose horizontalmente antes de lamer las paredes del edificio, tiñendo el ladrillo de un negro intenso. Trozos retorcidos de metal y ladrillo cayeron sobre la acera, deteniéndose finalmente donde palpitaban con calor. Ninguno de los dos se inmutó. John no miró hacia atrás para ver si Sherlock había logrado salir antes de la explosión. ¿Qué contraseña le pusiste? Preguntó Jem con una ceja arqueada con curiosidad. La única palabra que a Sherlock jamás se le ocurriría. Y eso es heliocéntrico. La risa de Jem fue todo lo que John necesitaba oír. Fin. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.